Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Farmacocinética. Bien, farmacocinética. Tiene una sigla que ahora vamos a ver, que es justamente esta, LADME, que ahora les voy a explicar lo que significa. Chicos, por favor, silénciense. Si quieren hablar, se vuelven a activar, pero silénciense, por favor. Bueno, tiene, como acabo de decir, farmacocinética tiene una sigla, que es esta de acá, LADME, que ahora les voy a explicar qué es cada una de las letras de esa sigla. Primero lo que vamos a hacer en esta diapo es explicar muy brevemente qué es la farmacocinética y después vamos a ir desmenuzando cada parte en todas las partes que podemos llegar a ver. Bueno, ¿qué es la farmacocinética? Está escrito justo abajo. Lo que el organismo le hace al fármaco. Bien, ¿qué quiere decir eso? Supónganse que consumen un comprimido para el motivo que sea. Entonces, lo consumen por vía oral. Así tal cual como lo estoy tomando, que me cae como una pelota el comprimido en el sistema digestivo. ¿Me sirve de algo? No. Bien, no. No. Lo primero que tiene que pasar es que se divida, se fraccione en pedacitos muy chiquititos, justamente para que se pueda disolver el fármaco y tenga el fármaco libre, suelto de todo lo demás de los excipientes. O sea, se libere de la forma farmacéutica. Eso es la L. L es de liberación. Se libera el fármaco de la forma farmacéutica. Una vez que yo lo tengo liberado, lo sigo teniendo en el sistema digestivo. ¿Me interesa que esté ahí? No. Bien, ¿qué es lo que tendría que pasar? Absorción. Bien, se tiene que absorber, por eso es la A. Se tiene que absorber porque si no, si sigue en el sistema digestivo, lo termino eliminando con el ano. Entonces, nada, así como me entró, me salió. No me sirve de nada. Entonces, primero se libera, después se absorbe. Después lo tengo en la sangre. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Diluirse. ¿Cómo? Diluirse. Ahí no escuché nada. ¿Alguien escuchó lo que dijeron? Distribuirlo. Bien, lo tengo que distribuir. Lo tengo que distribuir por medio de la sangre hacia los órganos donde tiene que actuar el fármaco. Y también vamos a ver que llega a otros lados más. Entonces la D es de distribución. Después, ¿qué pasa? El organismo lo reconoce como una cosa extraño, ajeno al organismo. Y se lo quiere sacar de encima, justamente porque dice, a ver, nosotros lo tomamos para que nos ayude con los signos y síntomas que tenemos o para evitar que progrese la enfermedad, lo que sea. Pero así como tomamos eso, podemos haber ingerido un veneno. Entonces se lo quiere sacar de encima. Entonces, el organismo realiza un montón de cambios químicos sobre el fármaco para que se pueda eliminar con la orina. Entonces, esos cambios químicos se llaman metabolismo, por eso la M. Y después, como acabo de decir, se elimina. Entonces, por eso la E. Excreción. De eliminación o de excreción. Entonces, ¿quedó claro esto? ¿Cuáles son las siglas? Perfecto. A ver, la L, ¿de qué era? ¿L de qué era? Liberación. Bien, la A, Absorción. la D, Distribución. la M Metabolismo. y la E. Eliminación. Bien, perfecto. ¿Hay alguna duda con esto? No. Bueno, No, profe. ahora que ya di esta introducción, vamos a ir viendo cada una de las letras por separado, porque esto que acá acabo de explicar en, no sé, 2 minutos, son 3 horas de clase, así que imagínense que tengo más cosas para decir que lo que acabo de decir. Bueno, empecemos con liberación.
como acabo de decir, el principio activo está en la forma farmacéutica, en este caso, por ejemplo, en comprimido, y lo que tiene que pasar es que el comprimido, el fármaco, mejor dicho, tiene que estar disuelto para que se pueda absorber. Entonces, eso es lo primero que tiene que pasar, que el principio activo se libere. Acá fíjense que está como liberándose. Traté de buscar una imagen lo más lúcida posible. Ahora bien, las formas farmacéuticas líquidas muchas veces ya tienen directamente el fármaco liberado. Así que es lo más sencillo de hacer. No tienen liberación algunos jarabes. Otros sí, que son suspensiones, pero bueno, muchas veces no. Bueno, vamos con absorción. ¿Qué es lo que pasaba después de que se liberaba el fármaco? Se absorbía. Se tiene que absorber. Perfecto. Acá fíjense, tenemos un esquema de esto lo que intenta diagramar es las células del intestino. Algo que aclaro es que los fármacos se absorben a nivel intestinal. Entonces, algo que acá estoy diagramando es las células del intestino. Y fíjense que pasan vasos sanguíneos cerca de ahí. Justamente porque acá lo estamos viendo para fármacos, pero piensen como en una comida. Cuando como algo, lo digiero y los nutrientes se tienen que absorber, porque para algo comí, para poder obtener energía de esos nutrientes. Entonces, la absorción de los nutrientes se da a nivel intestinal y obviamente los nutrientes tienen que pasar a sangre. Entonces, cerca de las células intestinales tiene que haber vasos sanguíneos para que justamente puedan atravesar las cosas. En este caso, estamos hablando de fármacos, pero pasa una cosa análoga. O sea, tengo el fármaco que llegó a nivel intestinal y se absorbe hacia la sangre porque hay vasos sanguíneos cerca de las células intestinales. Ahora bien, ¿cómo les había dicho que tenía que ser las sustancias para poder... A ver, primero, ¿qué es lo que estaba rodeando a las células? La membrana plasmática. La membrana. Bien, ¿estaba formada por qué? Por fosfolípidos. Bien. Una cadena de lípidos. Bien, están formadas por lípidos. Entonces, ¿cómo tenían que ser las sustancias para poder atravesar esa bicapa lipídica? Hidrosolubles. Hidrofílicas. Liposolubles. Hidrofóbicas. Bueno, vamos a repasar un poco de eso porque son lipofílicas o hidrofóbicas. ¿Por qué? Acuérdense que teníamos la membrana plasmática y yo les había dicho que si fuera algo hidrofílico, llega hasta acá y no puede atravesar. Queda como en un vaso que tienen aceite y agua. Entonces, si quiero poner algo hidrofílico, me va a quedar separado. Para que pueda atravesar la bicapa, tiene que ser aceitoso, para que pueda atravesar esa capa oleosa. Bueno, con esto pasa lo mismo. Si yo quiero atravesar la capa de células que está formada por fosfolípidos, tiene que ser sustancias hidrofóbicas o lipofílicas, que es lo mismo. Entonces, los fármacos liposolubles van a poder atravesar fácilmente desde la luz del intestino hacia el capilar sanguíneo. ¿Qué es la luz? Esto lo vamos a ver un montón de veces, el tema de luz. Voy a nombrar 20.000 veces la palabra luz, no solo ahora, sino siempre. La luz es, cuando uno tiene un tubo, es el agujero. O sea, yo tengo el agujero por donde pasa algo. Yo tengo un tubo. ¿Sí? Imagínense un tubo así, ¿no? Bueno. Tengo las paredes del tubo, que son estas cosas de acá, y después tengo el hueco. Bueno, el hueco ese se llama luz. Lo voy a nombrar un montón de veces. Voy a decir la luz del vaso sanguíneo, que es por donde pasa la sangre. En este caso es la luz del tubo digestivo, que es por donde están pasando los alimentos que se están digiriendo. Bueno, entonces acuérdense luz, lo que significa, que lo voy a nombrar de acá hasta el final de la cursada.
¿Tienen alguna duda con esto de los fármacos liposolubles? No. No, profe. Bueno, fármacos liposolubles entonces se pueden absorber fácilmente porque pueden atravesar la membrana plasmática de las células intestinales. Ahora bien, hay algunos que son fármacos hidrosolubles. Esos obviamente también se tienen que poder absorber. Entonces, para eso tienen distintos métodos. Les voy a decir solamente uno, pero hay varios. ¿Alguien escuchó hablar de la tirosina? No, profe. Bueno, la tirosina es un aminoácido. Yo la semana pasada les hablé de lo que es un aminoácido. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Uno cuando come alimentos, por ejemplo, no sé, un asado, el asado está formado por proteínas. Obviamente las proteínas tienen aminoácidos. Uno de ellos, por ejemplo, es la tirosina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno come, por ejemplo, el asado, el organismo lo digiere y los aminoácidos tienen que absorberse. Para eso hay proteínas, por ejemplo, que se encargan de absorber los aminoácidos. Por ejemplo, la tirosina. ¿Hasta acá va bien? Sí, profe. Sí, pero Fíjense acá, tenemos un fármaco, que es la L-Dopa, que se usa mucho para el tratamiento del Parkinson. Fíjense que es muy parecida a la tirosina, muy parecida. Lo único que te cambia es esto de acá. Entonces, hacer parecido este fármaco al aminoácido, puede usar la misma proteína que usaba este aminoácido para poder absorberse. ¿Me siguieron? no. No sé si dijeron que no. Profe, perdón, ¿podrá repetir? Sí. Cuando yo como un asado, por ejemplo, el asado está formado por carne. La carne es proteína. Entonces, cada una de esas proteínas, yo les había dicho que las proteínas son cadenas de aminoácidos. Uno de esos aminoácidos, tenemos 20 tipos de aminoácidos, pero uno de esos aminoácidos se llama tirosina. Entonces, cuando uno come un asado, por ejemplo, el organismo lo digiere y lo que se termina absorbiendo son los aminoácidos. Entre ellas la tirosina. ¿Hasta acá vas bien? Perfecto, profe. Sí, profe. Bueno, para poder absorberse la tirosina es hidrosoluble. No se puede absorber como esto de acá que pasa la capa lipídica. No puede, porque es hidrosoluble. Entonces, ¿cómo hace? Hay una proteína que capta la tirosina y la absorbe. Eso es lo que hace. Ahora bien, la L-Dopa, si te fijas, es un fármaco que se usa para el Parkinson, es muy parecido a la tirosina. Entonces, al ser sumamente parecido, lo único que te cambia es esta cosita de acá, todo lo demás es igual, puede usar la L-Dopa ese mismo transportador, esa misma proteína que había usado la tirosina para poder absorberse. ¿Ahora sí? Ahora sí. Profe, ¿qué hay? Como una fusión entre la L-Dopa y la tirosina. ¿Hay una qué? Se fusionan para transportarse. No. No. La tirosina, cuando Sí. uno, por ejemplo, la tirosina es un aminoácido que tiene que absorberse porque uno lo incorpora con la dieta. Sí. Uno al comer proteínas, uno de los aminoácidos que tiene esas proteínas es la tirosina, se tiene que absorber. Bueno, para eso Eso se usa entendió. una proteína que se llama transportador. Ahora bien, la L-Dopa, vos fíjate que es muy parecida a la tirosina, es casi igual. Entonces, Sí. la Solo que L-Dopa le falta una es un patita. fármaco que Sí. se usa para el tratamiento para el Parkinson. Lo que Sí. hace es que ese transportador que usaba la tirosina se confunde y en lugar de agarrar a la tirosina, como son casi iguales, agarra la L-Dopa. Entonces se termina absorbiendo la L-Dopa de esa forma. Ah, ok. El transportador podría ser una proteína, en este caso, como mencionó. Los transportadores son proteínas. Ok, perfecto. Pasa que uno está acostumbrado. O sea, por lo que entendí, usan el mismo transportador. Usan el mismo transportador, sí.
Ahora sí entendiste, Andrea, porque lo volví a decir. Bueno. Bueno, ¿esto de acá está bien? ¿Está claro ya? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Y acuérdense lo que significa la palabra luz. Es el hueco por donde pasa, el hueco de un tubo por donde pasa algo. ¿Sí? Es la luz de un vaso sanguíneo, es el agujero ese por donde pasa la sangre. Si es la luz del tubo digestivo, es el agujero por donde pasa lo que estoy digiriendo. Lo vamos a ver un montón de veces, por eso les digo. Bueno. Ahora bien, hay una proteína también. Van a ver que muchas de las cosas que vamos a hablar, no solo hoy, sino siempre, son proteínas. Por eso es importante que la clase pasada aprendiéramos lo que es una proteína. Bueno, hay una proteína que se llama glucoproteína P. O se abrevia también como PGP. ¿Qué es eso? Como les acabo de decir, tenemos acá está la luz intestinal, que es por donde está pasando las cosas que estoy digiriendo, o en este caso los fármacos, que el fármaco que se liberó. Acá tengo las células intestinales. Y acá tengo el capilar sanguíneo, que es por donde pasa la sangre. Entonces, el fármaco que está acá representado en verde, lo que tiene que pasar es que tiene que pasar desde la luz intestinal hacia la sangre para justamente absorberse, como acabo de decir. Hay una proteína que acá está representada, acá la representé con azul, que se llama glucoproteína P. ¿Qué es lo que hace? Cada vez que el fármaco intenta ingresar, la otra lo saca para afuera de nuevo. ¿Para qué? Es una bomba que lo que hace es bombear sustancias hacia afuera para evitar que ingresen a la sangre. ¿Por qué? Esto lo estoy consumiendo a propósito, pero el organismo no lo sabe. Al ver que es una cosa extraña que intenta ingresar a la sangre, dice, no, pará, saquémoslo para afuera, porque a ver si nos envenenamos con esta cosa. Entonces, cada vez que el fármaco intenta ingresar, hay una glucoproteína que se llama glucoproteína P, que lo que hace es volverlo a sacar hacia la luz intestinal. Si queda en la luz intestinal, se va a terminar eliminando con la materia fecal. Entonces, esto es importante, lo de la glucoproteína P, porque hay un montón de fármacos. Esto limita la absorción del fármaco. Muchos de los fármacos que intentan ingresar a la sangre directamente no pueden ingresar o ingresan menos cantidad porque está esto que lo saca para afuera. ¿Se entendió lo que hace la glucoproteína P? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, profe. ¿No hay algún inhibidor de No, esto? es una proteína que justamente yo no soy la glucoproteína P. Lo que hace la glucoproteína P, como acabo de decir, es una bomba que lo que hace es sacar las cosas para afuera. Cada vez que intenta ingresar algo que lo reconoce como extraño, esto lo está sacando, como un mecanismo de protección. Porque imagínate que, está bien, yo consumí esto a propósito, el organismo no lo sabe, pero imagínate que en lugar de ser un fármaco fuera un veneno. Y no sé, me envenené con algo y no hubiera nada que me está protegiendo. O sea, todo lo que entra al intestino lo absorbe. No, tiene que haber algo que diga, bueno, pará, esto no lo reconozco porque es extraño, bueno, vamos a intentar sacarlo para afuera por las dudas. Pero bueno, esto lo estoy consumiendo a propósito, pero bueno, el organismo al no saberlo limita mucho la absorción del fármaco. ¿Ahora sí? Sí, profe. Bueno. Otra cosa de la que tenemos que hablar es de la circulación porta-hepática. Como acabo de decir, la glucoproteína P es un mecanismo de protección. Este otro, la circulación porta-hepática, que lo voy a explicar a otro, también es un mecanismo de protección. Como ven, acá tenemos el intestino.
Y fíjense, acá están los vasos sanguíneos que están tocando con el intestino, digamos, para que se puedan absorber nutrientes y en este caso fármacos. ¿Sí? Lo que acabo de explicar recién, acá tienen como otra imagen. Ahora fíjense, todas las cosas que se absorben a nivel intestinal, al primer lugar que van es hacia el hígado. Fíjense, va hacia el hígado. ¿Por qué? El hígado es el principal órgano detoxificador. O sea, yo todas las toxinas que puedo llegar a incorporar, el hígado es el que me las va a tratar de eliminar. Ese es el principal órgano. Entonces, cada vez que yo consumo algo, ya sea de alimento, de veneno, también lo que sea, al primer lugar que va a ir es hacia el hígado para que si yo tengo una sustancia tóxica ahí, se pueda eliminar y no llegue a absorberse hacia la sangre. O sea, ese es el primer lugar, es como justamente como un mecanismo de control. Entonces, todo lo que yo absorbí a nivel intestinal va al hígado, ahí se fijan si hay una toxina que se elimina, y si no hay una toxina, bueno, perfecto. Se absorbe hacia la sangre para distribuirse, para ir hacia el corazón y distribuirse hacia todos los tejidos. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. entonces, Sí, profe. fíjense que se llama circulación porta-hepática justamente porque los vasos sanguíneos que estaban a nivel intestinal se juntan en la vena porta, por eso porta hepática. Y hepático viene de hígado, porque va hacia el hígado. Entonces, como dije, es un mecanismo de protección, al igual que la glucoproteína P, pero el fármaco, al ser una sustancia extraña en el organismo, mucho de lo que yo ingiero, por ejemplo, al dar algo por vía oral, al llegar al hígado, el hígado lo reconoce como extraño y me lo saca, se elimina. Entonces, al final, mucho de lo que yo consumí por vía oral se termina eliminando debido al sistema porta-hepático. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bueno, eso es importante porque, a ver, no es el único órgano que se encarga de la metabolización, o sea, de modificar sustancias, por ejemplo, para eliminarse. Pero bueno, es el principal órgano, el hígado es el principal órgano, por eso es muy importante. Hay otros más que ahora vamos a ver. Bueno, esto es para que vean lo que les acabo de decir, que esto es el mismo gráfico que estaba acá, en esto de acá, solo que lo puse más chiquitito. Teníamos el intestino con los vasos sanguíneos que llegan al intestino, de ahí van al hígado para que cualquier sustancia tóxica que me ingresó yo lo pueda eliminar. Y si está todo bien o se sacó de encima bastante, bueno, ahí sí va a las venas cavas. Las venas cavas, como ven, llegan al corazón, de ahí van hacia los pulmones y de ahí se distribuyen hacia todos los órganos. Se distribuyen hacia todos los órganos. Pero la distribución no llega, o sea, fíjense de nuevo el trayecto. Tenemos el intestino con los vasos sanguíneos. De ahí va al hígado. De ahí va hacia la vena cava. La vena cava, fíjense, está acá. O sea, llega de nuevo al corazón. De ahí va hacia los pulmones. De ahí vuelve al corazón. Y recién acá llega a ir para distribuirse a todos los órganos del cuerpo. La distribución recién es cuando llegó de nuevo acá al corazón para distribuirse a todos lados. Eso es cuando está la distribución. Y como dije, el hígado es el principal órgano que se encarga de detoxificar, o sea, de metabolizar lo que me llegó a entrar para que si hay algo tóxico se pueda eliminar. Eso se llama primer paso hepático.
No es el único órgano, como acabo de decir. Por ejemplo, el pulmón también puede llegar a dar efecto de primer paso, pero el más importante es el primer paso hepático. ¿Qué involucra la absorción? Son todos los procesos que sufre el fármaco, desde que se libera hasta que llega acá, a distribuirse a todos los tejidos. Hasta ahí se considera absorción del fármaco. O sea, fíjense que es bastante largo, no es solamente que pase del intestino hacia los vasos sanguíneos de acá, no. O sea, esto sigue siendo absorción, esto sigue siendo absorción y todo eso. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Otra cosa que les voy a decir varias veces. Esto de acá, fíjense que el corazón tiene que bombear sangre para distribuirse hacia todos los tejidos. Esto de acá se llama circulación sistémica. ¿Por qué es sistémica? Porque es la circulación de la sangre que va hacia todos los sistemas. Hacia el sistema digestivo, hacia el sistema respiratorio, hacia el sistema, qué sé yo, para nutrir a todos los órganos del cuerpo humano. Entonces, cuando yo diga algo a nivel sistémico, es a nivel de todos los órganos del cuerpo humano. O de gran parte. Entonces, eso es algo que tiene que quedar claro porque lo voy a nombrar siempre a nivel sistémico, bueno, a eso me refiero. Profe, una pregunta, ¿está grabando la clase? Sí. Gracias, profe. Bueno, ¿tienen alguna duda de acá? Profe, le hago una consulta. Quiere decir que cuando, por ejemplo, tomamos un medicamento, no todo lo que tomamos llega a hacer efecto porque se pierde como por el camino, Muchísimo digamos. se pierde, sí. Ojo, hay algunos fármacos que se absorben más, hay otros que, ahora voy a dar algunos ejemplos, pero hay algunos que pueden, de lo que yo tomé, el 90% puede quedar y llegar a sangre y todo bien. Ahora hay otros que a lo mejor de lo que yo consumí solamente el 30% llegó. Y por eso se toma tanta cantidad de días o tanta medicación para que un porcentaje de eso quede. Por ejemplo, el antibiótico 7 días para que... Depende del fármaco, como dije, hay algunos que se absorben más, otros menos, otro tengo que tomar tanta cantidad porque necesito esa concentración para que llegue a hacer efecto. Hay otros que necesitan como los poco. AINES, profe. Algunos AINES se absorben y pasa el 10% pasa a sangre, ¿no? Más o menos es así. Cada fármaco tiene un valor distinto. Cada uno tiene, hay algunos medicamentos que se absorben más, otros menos. Quédense con eso. Pero lo que me interesa es que sepan que hay algunos medicamentos algunos fármacos que uno consume que en realidad de lo que termina consumiendo se termina absorbiendo menos. Y algo que les quería decir es que la absorción, como les acabo de decir, involucra desde que, pasó desde el intestino hacia los vasos sanguíneos, de ahí que fue al hígado, de ahí a las venas cavas, de ahí al pulmón y de ahí se empezó a distribuir. Cuando se empezó a distribuir es que dejó de estarle el tema de la absorción. Entonces, ¿hay alguna vía de administración en la cual no tenga absorción? ¿Intravenosa? Las intravenosas. La intravenosa, como lo estoy directamente aplicando sobre la vena, digamos como que me ahorré todos estos pasos de acá, digamos, ¿sí? Todo esto de acá no lo tengo porque directamente como que lo enchufé acá. Entonces, con la vía intravenosa no voy a tener efecto de primer paso hepático y un montón de cosas que no van a estar justamente porque no pasan por todo este proceso. Bueno, ¿de acá tienen alguna duda? No, profe, es intravenoso, se absorbe completamente. Yo lo hago.
No sé qué preguntaron de intravenoso. Yo, profe. Sí, y no escuché la pregunta, escuché intravenoso y nada más. Dale, ahí cuando es intravenoso, ¿el medicamento se absorbe más completamente? Directamente no tiene esa fase de absorción. O sea, todo lo que Claro. diste se absorbió, digamos. O sea, no tenés Ok. todo el proceso. No se pierde nada, básicamente. Claro, no por primer paso, al menos. Y ahora lo vamos a ver en otro gráfico. Bueno, ¿hasta acá está todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a ver, curva de concentración plasmática en función del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos viendo con el tema de la justamente absorción lo que va pasando a nivel de la sangre con qué cantidad tengo de fármaco a medida que va pasando el tiempo. Eso es lo que está representando el gráfico. Entonces, al principio, fíjense que cuando va pasando el tiempo, yo supónganse me tomé un comprimido para el dolor de cabeza. A medida que va pasando el tiempo, la concentración en sangre de ese fármaco para el dolor de cabeza me va a empezar a aumentar. Llega un punto en el cual, como dije, el organismo se le empieza a sacar de encima. Entonces, fíjense que después empieza a decaer. Toda la primera parte que empieza a aumentar el fármaco, la concentración en sangre, se llama fase de absorción. Y toda la segunda parte, en la cual empieza el fármaco a decaer, se llama fase de eliminación. Esto aclaro que no es así todo tal cual, sino que en la primera parte ya puede haber fármaco que se empiece a eliminar y acá puede haber fármaco que se siga absorbiendo. Pero a nivel global va pasando eso. En la primera parte el fármaco empieza a aumentar la concentración en sangre y después empieza a decaer. Fíjense que acá es cuando tengo la mayor cantidad de fármaco en sangre, con lo cual el efecto es máximo. Y otra cosa, que hay un valor mínimo en sangre a partir de la cual me empieza a hacer efecto. Como les acabo de decir, si tomo, que les dije la semana pasada, si tomo una sola molécula del fármaco, no me va a hacer nada. Si tomo 2, tampoco. Bueno, en un momento la concentración del fármaco es de una molécula, después de 2 moléculas, después de 5, hasta ahí no me hizo nada. Después a lo mejor acá es de 1000 y me empieza a hacer efecto. Ese periodo entre que no me hace efecto, que yo lo tomé y no me empieza a hacer efecto, y empieza a aumentar, hasta que me hace efecto, se llama periodo de latencia. Y lo conocemos todos. O sea, yo me duele la cabeza, me tomo un comprimido para que se me pase el dolor de cabeza, y no es que apenas me lo tomé, ¡ay, se me pasó! Es magia. No, a lo mejor pasan 20 minutos hasta que se me empieza a calmar un poco. Bueno, eso se llama periodo de latencia. Y como ven, acá es que comienza el efecto, después de que pasó el periodo de latencia. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Otra cosa es que hay 2 concentraciones que quiero que veamos, que son estas dos. La CME y la CMT. La CME es la concentración mínima efectiva. Y la CMT es la concentración mínima tóxica. La concentración mínima efectiva es la concentración mínima que yo tengo que tener de fármaco en sangre para que empiece a hacer efecto. Entonces, fíjense que la duración del efecto va a ser desde que se supera ese valor hasta que vuelve a caer por debajo de ese valor. Hasta ahí es cuando empieza a tener ese efecto. O sea, supónganse, vamos con números, así queda un poco más claro, números inventados. Supónganse que me empieza a hacer efecto el fármaco, ¿sí? La concentración del fármaco es mayor a 5. Entonces yo tomo el medicamento y acá tengo una concentración de 0, no me hace efecto. Acá tengo una concentración de 1, tampoco me hace efecto. Acá tengo una concentración de 2, tampoco me hace efecto. Acá tengo una concentración de 4, fíjense que tampoco me hace efecto porque todavía sigue menor de 5. Acá tengo una concentración de 5, perfecto, me empieza a hacer efecto.
Acá tengo de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Y acá me empieza a bajar. De 9, de 8, de 7, de 6, de 5. Hasta acá está por encima de la concentración que es necesaria para que me haga efecto. Acá llego a 5. Todavía tengo efecto. Acá bajo a 4. Como bajo a 4, ya no estoy por encima de este valor umbral que yo necesitaba para que me hiciera efecto. Entonces ya no voy a tener más la duración de la acción. ¿Se entendió? Profe, ¿y allí cuál es el nivel terapéutico? No sé lo que me estás preguntando. ¿Cómo el nivel terapéutico? El nivel terapéutico, porque, por ejemplo, está el nivel tóxico y está el nivel Yo no nombré terapéutico. todavía no nombré toxicidad. Ah, ok. ¿Se entendió esto que acabo de explicar? Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno. Ahora bien, yendo a lo que acaba de preguntar la compañera, es la otra concentración que tengo que explicar, la CMT. CMT significa concentración mínima tóxica. Es la concentración mínima que tiene que tener el fármaco para que yo empiece a ver efectos adversos. Y efectos adversos relativamente graves, porque todos tienen efectos adversos. Ahora bien, yo tengo que intentar no superar este valor. Fíjense que acá el gráfico está bien. O sea, la idea no es que tenga un pico por encima de la concentración mínima tóxica. Porque la idea no es que yo tenga efectos adversos graves. La diferencia entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica se llama ventana terapéutica. Hay fármacos que tienen amplia ventana terapéutica, o sea, la diferencia entre que me empieza a hacer efecto y que me empieza a hacer efecto tóxico es grande, o sea, es amplia. Y hay otros fármacos que están estas dos concentraciones muy cerquita una de la otra. Y eso no es lo más deseado. Hay veces que no queda otra, pero bueno, no es lo que uno tiende a querer. Con los fármacos que tienen estrecha ventana terapéutica, o sea que la diferencia entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica es chiquita, es estrecha, la diferencia esa, muchas veces se hace lo que se llama monitoreo terapéutico de fármacos. Monitoreo terapéutico de... Me quedó horrible, pero se entiende. De monitoreo terapéutico de fármacos. Es controlar que el paciente esté entre esas dos concentraciones. Que uno dice, bueno, es re fácil. Bueno, no. Muchos pensarían que te das cuenta solo, porque nada, es como que, bueno, a ver, si estoy por encima de la concentración mínima efectiva, me voy a dar cuenta porque me voy a dar cuenta que el fármaco me está haciendo efecto. Y si veo que no tengo efectos adversos es porque estoy por debajo de la concentración mínima tóxica. Bueno, no. Hay veces que es fácil de notarlo, hay veces que no. Les doy un par de ejemplos. Supónganse, hay un fármaco que vamos a ver dentro de un par de clases que se llama tacrolimus. Que es un fármaco que se da para las personas que tuvieron un trasplante de algún órgano, para evitar que el organismo reconozca ese órgano como extraño y lo ataque. Entonces, se da para evitar justamente el rechazo de órganos. Entonces, imagínense que una persona tuvo un trasplante de un órgano, supónganse, no sé, de pulmón, y no se hace un control para ver si está entre estas dos concentraciones. En ese caso, lo que puede pasar es que yo no sé si no estoy teniendo un rechazo porque todavía el organismo no me rechazó el órgano, o si es que estoy por encima de este valor. Porque a lo mejor estoy por debajo
de la concentración mínima efectiva, con lo cual el tacrolimus no me está haciendo efecto de nada y es porque todavía el organismo no me lo rechazó. Y bueno, nada, tampoco me puedo asegurar de dar una dosis muy alta porque tiene unos efectos tóxicos bastante graves. Lo mismo, por ejemplo, para algunos antiepilépticos. Con algunos antiepilépticos la persona no es que todo el tiempo está teniendo crisis epilépticas, sino que a veces hay durante un periodo prolongado de tiempo en el cual la persona no tiene ninguna crisis. Pero son fármacos, los fármacos antiepilépticos, que son bastante fuertes. O sea, son bastante tóxicos. Entonces, no me puedo arriesgar a que la persona tenga una crisis epiléptica porque hace mucho daño al sistema nervioso. Pero ¿cómo sé si está por encima de la concentración mínima efectiva? O es que justo tuvo un periodo de tiempo en el cual no tuvo ninguna crisis epiléptica. Hay que hacer un control para ver que efectivamente esté dentro de la ventana terapéutica. Ese tipo de actividades las hacen los farmacéuticos a nivel hospitalario. ¿Tienen alguna duda con esto? No, profe. No, profe. Bueno. ¿Qué es el T medio o vida media? ¿Alguno sabe? No. Es El tiempo que dura el fármaco antes de ser eliminado. Antes de reducir a la mitad era, perdón. Eso, perfecto. Es antes de reducir a la mitad de lo que yo di. O sea, supongamos que yo di 100 miligramos de un fármaco X. Bueno, cuando yo tenga 50 miligramos del fármaco X, me fijo cuánto tiempo pasó y ese es el T medio. O sea, me da una idea de cuánto tiempo tarda en eliminarse el fármaco del organismo. Y la DL50 es la dosis letal 50, que es la dosis en la cual se mata al 50% de la población. Me da una idea de qué tan tóxico es un fármaco. ¿Tienen alguna duda con esto de acá? Lo último me lo explica de vuelta que no lo entendí. Está copiando. Yo, profe, esa que usted explicó recién, ese T medio igual a vida media, no lo entendí muy bien. T medio significa vida media. O sea, si yo digo el T medio de un fármaco, digo la vida media de un fármaco, es lo mismo. Es cuánto tiempo tarda el fármaco en reducirse a la mitad. O sea, si yo di 100 miligramos del fármaco X, bueno, cuando me queda solamente 50 miligramos en el organismo, veo cuánto tiempo pasó y ese es el T medio. Me da una idea de qué tan rápido el fármaco se elimina del organismo. O sea, hay fármacos hay fármacos que tienen una vida media de, no sé, 1 hora. Y entonces muchas veces hay que darlo bastante seguido. Hay otros que tienen una vida media de 30 días. Entonces es como que, nada, tarda más tiempo en eliminarse el organismo. Lo cual puede ser bueno y puede ser malo, ¿eh? Porque si tenés un fármaco que tarda, por ejemplo, 30 días en eliminarse del organismo, te olvidaste de tomarlo un día y como que no pasa nada, porque tenés un depósito acumulado hiper grande. Lo malo es, supongamos que te está haciendo efectos adversos graves. Hasta que vos lo elimines del organismo, a lo mejor pasa un mes. Y durante todo ese mes estás teniendo efectos adversos graves. Entonces, puede ser bueno o no. En cuanto a la dosis letal 50, es la dosis que mata al 50% de la población. Bueno, ¿tienen alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, esto es para que vieran que todas tienen más o menos el mismo tipo de curva. ¿Ven? Acá esta es la curva que les quería mostrar. Y fíjense que todas tienen más o menos el mismo tipo de curva. El mismo tipo de curva. Fíjense esta de acá, que sube y baja. Esta también, la fase de absorción y la fase de eliminación. Acá otra más también, fase de absorción y fase de eliminación. Menos
esta de acá, que es la intravenosa, que como les dije que la fase de absorción no está. O sea, directamente le estoy aplicando en sangre, directamente tiene como esta caída de acá. Fíjense que sigue como la misma curvita, solo que le faltaría la parte esta. ¿Sí? Bueno, era eso, para que vieran que la intravenosa no tiene la fase de absorción. En cuanto a la biodisponibilidad. La biodisponibilidad de un fármaco es de la cantidad de fármaco que yo administré, cuánto me termina llegando a circulación sistémica. O sea, la circulación para distribuirse a todos los órganos. Entonces, por ejemplo, la intravenosa, como dije, todo lo que yo doy se termina absorbiendo. Todo está para distribuirse justamente porque lo estoy aplicando directamente adentro de la vena. Entonces tiene una biodisponibilidad del 100%. Si yo tengo un fármaco que tiene una biodisponibilidad del 30%, significa que de 100 miligramos que yo di de ese fármaco, solamente el 30% se llegó a absorber. 70 miligramos se eliminaron. O sea, hay algunos fármacos que tienen una muy baja biodisponibilidad y otros que tienen más. Y la biodisponibilidad se representa con lo que se llama AUC, que significa área bajo la curva. Están en las siglas en inglés. O sea, area under the curve. O sea, área bajo la curva. ¿De qué? De este gráfico. O sea, fíjense que acá lo pinté en rosa y acá lo pinté en amarillo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que se ve que cuanto más grande sea la zona pintada, acá esto lo pinté en medio de color salmón para representar que era del amarillo y era del rosa. Entonces fíjense que cuanto mayor es el área pintada, mayor es la biodisponibilidad. Acá se fijan que el área que está en rosa, que sería todo esto de acá, es mayor que el área que está acá en amarillo. Entonces, para que se den una idea, que por ejemplo, los fármacos que se dan en solución, por ejemplo, jarabes, tienen mayor biodisponibilidad que las que están en comprimido. ¿Quedó claro esto? Sí, pero una consulta. Estos gráficos que está mostrando, en lo que tenemos nosotros, que nos mandaron los PDF, ¿en qué página están? Porque no pude encontrar el gráfico anterior. Yo porque a medida que usted va hablando, yo voy leyendo también y voy viendo lo que tenemos, ¿no? Pero no lo encontré. Yo te digo, no me guío por las... si te referís a la guía, yo no me guío por la guía. Porque hay incluso temas que están dados después y que digo, pero ¿cómo voy a explicar esto si no expliqué esto primero? Es como que vos guíate por las diapos que están. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿tienen alguna duda con esto de acá? No, profe. no. Bueno, son las 6. ¿Vamos a hacer un mini recreo?